Estamos acá con Pablo Flores, quien es astrólogo psicológico, terapeuta integral de Gestalt, terapeuta floral evolutivo, maestro Reiki e ingeniero civil industrial de la Católica, Universidad Católica de Chile. Así es. Cuéntanos un poco, bueno, aparte de eso de expositor, seminarista internacional, das cursos en Chile, España, México, Colombia, Argentina, organizador del Congreso de Astrología de Chile, tiene más de 250 alumnos de 10 países online, en su plataforma online de astrología psicológica. Y cuéntanos un poco cómo llegaste a la astrología, Pablo. ¿Qué te motivó a...? ¿Cómo llegué directamente a la astrología? Llegué tuve una primera entrada por el doctor Rodrigo Alcázar. ¿Ah, sí? Sí. Un médico chileno que es un astrólogo que me lo recomendaron en el año 2008 al doctor Alcázar. Él me lo recomendó una amiga que me dijo que fue donde él, y él explicó mucho que era un mapa de autoconocimiento. Y fue donde el doctor y quedé pero sorprendido. ¿Ah, sí? Sí, porque me senté frente a él, me empezó a decir cosas mías, muy personales, me empezó a hablar de mi vida, de múltiples sucesos, y ahí yo quedé, y le dije al doctor que yo quería estudiar astrología, pero él nunca logró armar un grupo para hacer la formación. Ese fue mi primer encuentro con la astrología. Y después, en el año, como 3 años después, fue con Gonzalo Pérez, el super astrólogo chileno, que él tuve en mis manos el libro de él. Y ahí yo decidí, lo estuve hojeando, lo vi y dije, no, yo quiero estudiar astrología directamente. Pero ¿cómo pasaste? Porque tú estudiaste ingeniería civil industrial, una carrera súper dura, súper matemática, súper aplicada, digamos. ¿Cómo pasaste de eso a ser astrólogo? Pero es que nos asaltamos un periodo. Yo no salí de la ingeniería a la astrología. No, pero ¿cómo pasó eso? Yo salí de ingeniería y me metí en todo el mundo de las terapias alternativas al año siguiente. El primer año después de salir de la escuela de ingeniería. Trabajando. Mi primera aproximación fue al yoga. Empecé a hacer mucho yoga. Y después, al año siguiente, me metí a hacer cursos de Reiki. Empecé a hacer muchos cursos de Reiki, cursos de canalización, de todo lo más energético. Y de ahí estuve 4 años haciendo todo cursos de ese tipo y me metí justamente a estudiar ya astrología después con Aníbal Bascuñán en Casa Quirón. También con... Sí, con Aníbal. Y ya después, en el segundo año de estudiar astrología, hubo una práctica astrológica donde Aníbal nos juntó a todos los alumnos en una cremea en un colegio y nos puso frente a los padres para que leyéramos cartas astrales. Y yo nunca había leído una carta, siempre había estudiado, pero nunca había realmente puesto en una carta. Y estuve toda la tarde de ese día viendo cartas y me encantó. Y fue una decisión así, porque yo ya llevaba 3 años queriendo dejar de trabajar como ingeniero de oficina. Había tratado de armar una fundación, pero los trámites legales en esa época eran demasiado lentos y nunca nos dieron nunca nos dieron legalmente tiene la fundación. Lo dieron después de como 1 año y medio que hicimos los trámites. Oye, y si alguien así escéptico y dice, oye, lo que pasa es que este gallo le fue mal como ingeniero, entonces se dedicó como a la pseudociencia, no sé, astrología. O sea, no, nunca me fui mal como ingeniero, de hecho me fue súper bien como ingeniero. O sea, académicamente me fue súper bien. Me saqué un 6.7 en el examen de grado de la Escuela de Ingeniería Católica. ¿Trabajaste en Cencosud? Trabajé en Cencosud, después trabajé en la empresa de mi familia y nos fue súper bien. De hecho, fue como toda una conmoción familiar cuando les dije que me iba de la empresa de la familia porque me estaba yendo súper bien en lo que hacía. Entonces a mí básicamente el tema mío fue que, por eso quise hacer una fundación, porque sentía que simplemente trabajar como ingeniero vendiendo productos que no me llenaran, para mí no tenía sentido. Sobre todo trabajando en el mundo del retail, donde partí trabajando en vestuario masculino, a cargo de categoría, y después estuve metido en computación, accesorios, entonces no tenía nada que ver con lo mío. Entonces, y así fue como, la verdad que mi carrera todo ha sido desde lo que yo quiero hacer, desde el tema de los congresos, la escuela online, el mindfulness infantil, que traje a profesores de Harvard, porque yo quería aprender mindfulness infantil, entonces los traje, entonces siempre me he movido así, la verdad. Oye, tu libro ha sido un éxito, cuéntanos un poco tu libro, que acá está, ¿no?
Cuéntanos un poco tu libro y que ha sido un éxito de venta. Yo no sé, acá en la tienda en Gaia se vende cualquier cantidad. Sí, le digo bien al libro. Tiene más de, en pocos meses lleva más de 1000 libros vendidos, digamos. Estamos súper cerca de los 1000 libros vendidos. Es un libro que he leído súper bien porque es un libro... Yo creo que este libro funciona por varios motivos. Hoy en día la astrología está... como que revivió la astrología. Ha habido un renacer del mundo de la astrología en los últimos 3 años, 4 años, súper potente, totalmente. A nivel mundial, a nivel chileno, a nivel latinoamericano, te digo. A nivel España no. Yeah. En España la astrología está súper de capa caída. Es que ya está todo así como sí, atacado. No, pero también hay un tema que la astrología en España no se ha renovado. Yeah. De hecho, bueno, yo soy uno de los que está trabajando porque se renueva un poco la astrología en España. Ya somos algunos astrólogos que estamos trayendo ideas nuevas a la astrología en España. Pero en Chile, Argentina, la astrología está teniendo un renacer porque se está entendiendo como la nueva visión, que ya no simplemente es un horóscopo predictivo, sino que se entiende la astrología como una herramienta de autoconocimiento y que te da consejos súper claros y súper precisos para poder resolver los temas internos. Y justamente este libro va en ese sentido. De cómo, qué es lo que, porque es un libro de parejas que es muy diferente, no es el típico de compatibilidad de signos, sino que es un libro de relaciones de parejas que está centrado 100% en uno, en lo que uno tiene como temas pendientes no resueltos que generan patrones de conflicto, de repetición de tipo de pareja, o sea, qué es lo que uno tiene que sanar internamente para cambiar la dinámica de pareja con el otro. Me gustaría que andaras un poco más en la astrología como herramienta de diagnóstico, que puede ser muy útil para los terapeutas. O sea, para mí la astrología psicológica moderna es de las mejores herramientas que existen de diagnóstico para entender qué es lo que le ocurre a la persona, tanto en niños como en adultos. A ver, entendamos que hay dos herramientas clave dentro de la astrología psicológica moderna. Una, la carta natal de nacimiento, donde la carta natal de nacimiento, desde un punto de vista emocional, te explica cómo funciona la persona, cómo procesa las emociones, cuáles son sus heridas, cuál es su apego reiterativo, cómo funciona completamente a nivel emocional. También nos explica cuáles son los desafíos que la vida le va a presentar constantemente, que son desafíos que tiene que aprender a desarrollar y superar, y que si no lo supera y no lo resuelve, se va a sentir inseguro, con miedo, y va a sentir como la vida le da fuerte en un área determinada. La carta astral es quirúrgica, te dice, en esta área de tu vida, la vida te va a dar de aquí tienes que resolver tus miedos. La carta astral habla de los apegos más grandes que tenemos, que nos generan más obsesión y más control y más sufrimiento, también de forma precisa, y también te explica claramente los puntos de evolución. O sea, la carta astral, para entender cómo funciona la persona, es precisa. Pero la carta astral tiene un punto más avanzado, que es un poco, que se requiere más conocimiento astrológico para poder hacerlo, que son los tránsitos y las progresiones. ¿Qué son? Que te están implicando el tiempo, cómo estás tú en relación al tiempo cósmico. Es decir, ¿por qué te está pasando ahora lo que te está pasando? Entonces, si tú unes eso, o sea, yo veo una carta de una persona y digo, mira, el tema que tiene es porque tiene este tema en la infancia, tiene esto con el papá y un tema en el linaje familiar, porque también se conecta completamente con el linaje familiar, con las constelaciones familiares, me hago una idea. Y si a eso lo uno con los tránsitos, perfecto. Por ejemplo, con los niños, en la consulta, yo escucho a la madre, veo la carta del niño y rápidamente sé todo lo que le está pasando al niño y sé hacia dónde me tengo que orientar. Porque, sobre todo también para los terapeutas florales. Es que eso es lo que quería, que unieras la terapia floral, la constelación y la astrología. ¿Cómo haces tú el mix? ¿Cómo ves tú esta sinergia? A ver, vamos a entrar en diferentes niveles. Por ejemplo, ayer atendí a una niña. Y el motivo de la mamá para la consulta es que la niña tiene muchos miedos. Está con pánico constante a todo tipo de cosas. Yo veo la carta astral y veo que tiene ascendente el Piscis. Es decir, rock rose, pánico, muy sensible, y eso habría sido lo lógico. Yo empiezo a ver más la carta astral y veo que la niña es una niña ariana, de luna en Aries, con mucha energía, tiene muchos temas astrológicos específicos, pero tiene mucha rabia, mucho enojo, mucha frustración. Entonces yo simplemente, si escucho a la mamá y le digo que la niña tiene pánico, le doy para el pánico. Okay. Pero esta niña lo que tiene es pánico, sí, pero en el fondo es una luna en Aries
Cuando una luna en Aries está bloqueada es porque tiene mucha rabia y la carta astral lo único que se ve es frustración. Entonces, lo que pasa es que esta niña está tomada por la rabia y esa rabia la frena poder, como le dije yo, conectarse con su guerrera, que es su fuerza interna para poder sentirse más segura y más valiente. Entonces, la carta astral en ese sentido te lleva a la raíz del asunto, que está absolutamente asociado al espíritu de Bach, que era la raíz, no el síntoma. Entonces, y de hecho partamos de la base que la terapia floral es astrológica. O sea, en el Cúrate de ti mismo, Bach habla que las esencias florales, los remedios florales, como dice él, son para trabajar a la luna. Exacto, la luna es la luna astrológica, porque él habla que la luna astrológica es la fuente, es que lo que pasa es que dentro de la astrología, hasta la época de Bach, que todavía Plutón no era un planeta que se usaba en la astrología, era la luna la gran fuente de apego del ego y la personalidad, donde nosotros caemos reiteradamente en comportamiento repetitivo. Entonces, la astrología nace, y de hecho los 12 curadores principales están asociados todos a arquetipos astrológicos, a cada signo. Entonces, la astrología y la terapia floral siempre han ido de la mano. Yo en la formación que hago enseño astrología, psicológica, terapéutica, pero estoy todo el tiempo hablando de terapia floral. O sea, estoy explicándole, mira, todo este arquetipo que estamos hablando está asociado a este elemento, y este elemento está asociado a esta terapia, a esta esencia, y específicamente signo, esencia, planeta, esencia. Entonces, es muy precisa. ¿Y las constelaciones cómo lo relacionas con el linaje, con la historia familiar? Es que en la carta astral se ve, primero en la carta astral se ve la historia del linaje familiar, porque se ve la historia del contexto en el que uno nace. Y se ve también precisamente cuáles son los temas de tu linaje familiar de los cuales tú mayormente vas a tomar y te vas a hacer como fiel, de cierta forma. Porque tu familia puede tener millones de temas y tú no agarras todo. No, pues exactamente. ¿Me entiendes? Pero la carta astral te lo dice. O sea, es que hay demasiados indicadores en la carta astral para hablar de eso. La casa 4, la casa 8, la casa 12, la luna. Aparte también la carta astral es muy curioso porque habla mucho de la madre y el padre de uno todo el tiempo. Habla, pero también habla cómo uno ve al padre y la madre, que no tiene muchas veces que ver precisamente cómo son ellos, pero que eso te está hablando de cómo es la historia del linaje familiar. Por ejemplo, una carta, y también es muy interesante, que es algo que a mí me gusta mucho, y que a muchos astrólogos también les gusta, que es ver cartas de familias, para atrás. ¡Ah, qué buena! Entonces es impresionante ver cómo se repiten los patrones. Y se ven, o sea, tú ves que, por ejemplo, si la luna, que es como la nutrición, y el mundo de contención emocional, ves que esto es típico. Alguien tiene una luna Saturno, es decir, el niño se sintió no querido, no amado, un ambiente rígido, frío. ¿Ya? Tú ves que la mamá también lo tiene. Tiene de alguna forma la luna asociada a Saturno, o Saturno en la casa 4. Tú ves que la abuela tiene luna en Capricornio. ¿Y tú has hecho el experimento de ver eso en la carta y también en la constelación, y que ambas cosas? Sí, pero yo no soy constelador. O sea, yo he tomado cursos de constelaciones, pero yo no hago constelaciones. No, pero si tú has visto como la correlación. Sí, absolutamente. Entre un punto y otro. O sea, yo mando a la gente hoy en día. Hoy en día lo que dijiste tú. Sí. Hoy en día yo lo que estoy haciendo, ya no estoy haciendo ya consulta, no estoy haciendo procesos porque no he tenido tiempo, pero yo los derivo a los consteladores y justamente salen en esos temas. Es que por eso te digo, la carta astral es una herramienta de diagnóstico, yo lo entiendo así, una herramienta de diagnóstico terapéutico que se une a cualquier tipo de terapia. O sea, yo tengo desde reikista, biologista, consteladores, gestalt, psicólogos, psiquiatras, tengo todo tipo de terapeutas dentro de mis alumnos y lo unen a cualquier tipo de terapia. Oye, y para ir terminando, ¿cuáles son los principales tránsitos planetarios para el 2019? Los principales tránsitos planetarios más fuertes, a ver, hay que entender que todo lo que está pasando en el cielo hoy en día, o no todo, pero pongámosle, la mayoría de lo que está pasando hoy en día tiene que ver con los signos de tierra. Está Saturno, Plutón en Capricornio, está entrando Urano en Tauro, y va a tener que... ¿Y qué significa que tenga que ver con la Tierra? Bueno, justamente, por un lado, habla del ecosistema, lo que está ocurriendo en nuestra realidad, en lo orgánico, pero también hablan del sistema económico, y también habla del sistema que hemos construido para funcionar en el mundo. Que Saturno, a mí el que más me llama la atención de todo es que Saturno y Plutón estén en Capricornio juntos este año. O sea, ya... ¿Qué te llama la atención eso?
O sea, ya el año pasado estuvieron, pero este año esa es una conjunción. Generalmente cuando Saturno tiene ciclos de 28 años, o sea, Saturno entra en Capricornio cada 28 años. ¿Ya? Oye, pero Plutón está desde el periodo extenso hasta el 2024. Y entró el 2009. 2009, 2008. Sí, el tema es que Plutón en Capricornio, si tú lo ves así, ¿qué pasa cuando entra Plutón en Capricornio? Comienza la gran crisis europea, que se desautoraba una crisis gigantesca del sistema y empieza a quebrarse el sistema. O sea, este sistema que a nivel mundial hasta el 2008 estábamos todos súper felices, estaba todo funcionando, casi todos los países estaban más o menos en una estabilidad, entra Plutón en Capricornio y esto comienza. Ese subprime en Estados Unidos, sí, con Fannie Mae y todo ese asunto, ¿no? Sí, comienza todo. Pregúntale a los europeos, pregúntale a los españoles cómo fue la crisis del 2008. Entonces está esta gran crisis y Plutón ha tenido otros cuadros con Urano en tránsito muy fuerte. Es que lo que pasa es que Saturno es el señor, es el maestro de la realidad y el que hace que se manifiesten las cosas. Y el que también anda diciendo, se ha cerrado un tiempo, hay que comenzar otro tiempo. A mí me gusta mucho la investigación y te digo, tiene un ciclo de 28 años. Todo el tema de los septenios tiene que ver con Saturno. La última vez que ver los septenios con Saturno. Porque Saturno es el que va marcando el tiempo. 7, 14, 28. Sí, porque el ciclo de Saturno, porque el ciclo de Saturno es que en 7, la carta astral es un círculo. Entonces, en 7 años ha avanzado 90 grados. Sí. En 7 años más ha avanzado 180 grados con respecto al origen. Claro. En 7 años más ha avanzado, no sé, 270 grados. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué podemos deducir de esto, digamos? ¿Qué es lo que tú deduces de Plutón y Saturno en Capricornio que te llama la atención? Tiene que ver con dos cosas. A nivel colectivo, Saturno está marcando que se produce un cierre del sistema actual, cómo está funcionando. Y, por ejemplo, la última vez por eso te quería decir, la última vez que Saturno estuvo en Capricornio 28 años atrás, yo hice todos los ciclos, me puse en el siglo XX. ¿Cuándo Saturno estuvo en Capricornio? Estuvo en toda esa época. ¿Cuándo pasó algo? Aquí no pasó nada, aquí no pasó nada, aquí no pasó nada. Pero aquí pasó. ¿Cuándo pasó? Cuando hubo otro planeta transpersonal metido en la conjunción exacta en ese momento. Y también cuando hubo eclipses cerca de ese punto, que fue el año 89. El año 89 pasan cosas muy interesantes en el mundo. Se acaba la Unión Soviética. Sí, pues el muro de Berlín. Se acaba el mundo de Berlín. Chile, por si acaso, se acaba la dictadura, comienza la democracia. Y tú puedes ver, en todo el mundo se empiezan a caer estructuras, se empiezan a desarmar estructuras. Porque había una alineación también de cierre y transformación. Este año 2019 y 2020 que se produce la conjunción es lo mismo, pero un poco más violenta, astrológicamente hablando, más fuerte. Ahora, eso es lo que va a pasar a nivel colectivo, que es una transformación que es radical del sistema. Ahora, a nivel individual, ¿qué es lo que pasa con Plutón y Saturno en Capricornio? El gran llamado de los planetas como agentes de tiempo es que vamos a tener que enfrentar nuestros miedos y nuestras inseguridades más grandes. Y lo que te está pidiendo la vida es que de cierta forma la personalidad que has construido, la realidad que has construido, la forma como debes de definirte, ese traje que has hecho tú, que te funciona, para muchas personas ese traje se va a sentir ya que no lo puedo sostener más. O sea, ¿cuánto me va a apretar este traje? ¿Cuánta exigencia siento en mi vida? El estrés, todo eso, porque Saturno y Plutón te está diciendo que es hora de transformar el traje, destruir la estructura que has construido para moldearla una que sea más real a quien eres tú. Y te va a pedir, justamente, te va a preguntar, ¿por qué has construido el traje que has construido? Porque Saturno con Plutón en Capricornio hablan de los miedos, las inseguridades que tenemos y la necesidad que tenemos de reconocimiento de parte de los demás. Y cuánto miedo al fracaso tenemos, por lo tanto, cuánto nos exigimos por eso. Entonces, por miedo al fracaso o a ser reconocido o de fallar, nos hacemos capricornianamente, Capricornio se hace cargo de la responsabilidad. La fracturación global también va a impactar personalmente en términos de cuestionarnos nuestra propia vida personal en función del sistema. Hay un diálogo entre el mundo externo y el mundo interno, pero a nivel astrológico,
a cada persona le caiga Saturno, Plutón y Capricornio en su carta natal, es donde específicamente le va a tocar. O sea, yo hice un video en YouTube que dura 2 horas donde hablo Saturno, Plutón y Capricornio. No lo hablo en el contexto global porque lo mío es más lo psicológico y lo terapéutico, sino explicando a las personas en qué casa le cae esto, qué es lo que les toca, como un área de transformación. Es un proceso súper potente, o sea, de verdad esto no pasa todo el tiempo, que Saturno, Plutón estén en Capricornio. Entonces, para algunas personas va a ser pedirles que enfrenten sus mayores miedos y que se liberen de las estructuras rígidas que tienen en su vida, que va a ser una transformación de su realidad muy fuerte. Para otras personas, por otro lado, va a ser que ¿dónde estás siendo cobarde? ¿Dónde no te estás haciendo responsable? ¿Dónde estás siendo inseguro? ¿Dónde estás huyendo de tu responsabilidad? Y lo que va a pasar es que van a sentir que la vida les va a obligar a hacerse cargo y ser responsable de la área. Y vuelvo a repetirlo, el tema está siempre asociado a los miedos, porque Capricornio es un signo. ¿Cuáles son las flores asociadas a Capricornio? Mimulus y Asper. ¿Qué tienen que ver? Con los miedos. Me da miedo, no me siento seguro, hay una falta de sensación de merecimiento de que no merezco esto y una falta de sensación de capacidad. Es demasiado el peso que siento y no soy capaz de sostener el proceso. Entonces, entendamos que el año 2019... ¿no? ¿Ah? Eso es medio gente, que no me la puedo... Sí, es que Tauro y Capricornio están asociados un poco a esa energía de sostener los procesos. Entonces, como son elementos de tierra, los dos van a estar asociados a eso. Bueno, Gentian va a ser una esencia sumamente importante porque el miedo a la inseguridad va a estar por un lado, pero esto es un proceso largo. Entonces, se necesita mucha perseverancia y Gentian es la esencia floral que nos permite ser perseverantes en todo este proceso. Porque se ven desafíos muy profundos para cada persona, pero de forma específica de saber, porque si te cae en la casa 1, que esté Saturno y Plutón en Capricornio en tránsito por tu casa 1, significa que el desafío va a ser atreverme a ser quien soy yo en el mundo y de verdad atreverme a dirigir mi vida en el sentido que yo quiero. Pero no es como a los Júpiter, no, dale, confía y lánzate, no. Este es un desafío de... La gente que no sabe lo que es la casa 1, ¿a qué corresponde la casa 1? Las cartas astrales están divididas, están divididas en 12 casas. Están los signos, están los planetas. Hay 3 niveles de información: los signos, los planetas y las casas. Las casas son los escenarios de la vida donde nos toca vivir. Hay 2 escenarios diferentes. El escenario de casa 1 es un escenario súper individual, asociado a la energía de Aries, asociado al yo, a moverme por donde yo quiero. ¿Cómo yo me presento al mundo? Como yo me presento al mundo, y también es el escenario donde yo me muevo por lo que yo quiero en el mundo. Okay. Es un escenario que gran parte de los problemas que tenemos en la humanidad es un escenario que normalmente no vivimos. Porque lo que nos movemos en el mundo estamos basados en los miedos, en la necesidad de protección, de pertenencia familiar y de éxito. Y nos movemos muy poco por lo que realmente queremos. Casi siempre justificamos que no podemos hacer lo que queremos. Entonces, las personas que tengan Saturno y Plutón ahí, el desafío va a ser atreverte a hacer lo que tú quieres. Los que lo tengan en la casa 2 del tránsito. La casa 2 tiene que ver con el tema económico-material, con la capacidad de generar abundancia. Eso es como lo más clásico. El 9 más moderno es con la sensación de autovaloración. Es la casa del trueque. Yo siento que yo valgo tanto, por lo tanto la vida me hace un canje. Cuando el problema en la casa 2, tengo un problema económico, no porque la vida esté contra nosotros, sino porque yo siento que no merezco. Entonces, ¿en qué casas estos tránsitos pueden afectar más? Depende de cada persona. O sea, por ejemplo, a alguien que le toque Saturno Plutón en el Capricornio, ¿dónde lo va a sentir? Va a ser en el tema económico-material. Porque puede haber una crisis que le quite esa abundancia y le quita esa estructura que construyó para asegurarse de alguna forma, pero otras personas pueden ser todo lo contrario. Sí. Toma dinero, toma abundancia, hazte cargo de la responsabilidad que implica eso. Sí. Y familiar, la casa 4 puede tener que ver con temas familiares, tiene que ver con el tema del auto, encontrar el propio refugio. En la casa 7 va a tener que ver con el tema de pareja, casa 10, éxito profesional. O sea, se va a vivir en diferentes áreas. Lo más importante, y vuelvo a repetirlo, dicen los miedos. O sea, estamos hablando que es un tema de eje Cáncer, Capricornio, Cáncer. Hay una temporada de eclipses también este año, en Cáncer y Capricornio. Sí, ¿qué te está hablando de esto? Que todo tiene que ver con dejar estructuras rígidas y atrevernos a ser valientes, pero que el nodo norte esté en Cáncer y que la polaridad opuesta a todo esto que Capricornio está en Cáncer, te está hablando de que la clave para sortear estos procesos es atreverse para adentro. Sí, Cáncer es el hogar y la familia, pero desde otro punto de vista como polaridad de Capricornio, tiene que ver con Capricornio actúa. Sí.
Cáncer se conecta con lo que estoy sintiendo. Este equilibrio, para que el traje que yo haga sea justo y correcto con quién soy yo, ya sea para soltarlo si está muy apretado, o apretarlo si no tengo traje, ¿me entienden? Tomar forma, tiene que ver con atreverme a ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que siento, y cuáles son los miedos que me frenan. Los miedos que me frenan a no atreverme, o los miedos que me llevan a una sobreexigencia demasiado alta. Entonces, durante todo este proceso, el ir para adentro, y no frustrarse si las cosas no funcionan. En todo caso, los signos que se van a ver como más complicados, o las personas que tengan planetas en ciertos signos, las personas que tengan planetas en Capricornio, en Cáncer, en Libra y en Aries, Sol, Luna, planetas personales o ascendentes, son los que más van a sentirse friccionados por este proceso. Oye, ¿y qué opinas tú finalmente de lo que dice José Massa, Premio Nacional de Ciencia, que todo esto no es estupidez, estamos hablando de tonterías? ¿Qué opinas tú de eso? Yo tengo que decirle dos cosas, porque dependiendo del nivel. O sea, lo que el doctor Massa dice que es una estupidez son los horóscopos, y yo estoy de acuerdo con él. Yo no creo mucho en los horóscopos. Hay muy pocos astrólogos que yo siento que hacen horóscopos serios. Muy pocos astrólogas y astrólogos que lo hacen. Entonces la mayoría de los horóscopos yo no... De acuerdo, o sea, por el cero. O sea, hay muy pocos astrólogos que hacen horóscopos serios. Eso es lo que yo te puedo decir, ¿ya? Y los astrólogos que hacen horóscopos serios se nota, porque hacen un trabajo serio. Pero entonces, para la segunda respuesta, lo único que tengo que decir es lo mismo que le decía Newton a sus compañeros. ¿Qué decía Newton? Newton, alquimista, astrólogo. Sí, era alquimista y astrólogo, exactamente. Sí. ¿Qué le decía Newton a sus compañeros que se burlaban de él? Le decía que hacía pura estupidez, le decía, se nota que usted no sabe nada de astrología. Eso es lo que decía Newton. Se nota que usted no sabe nada de astrología, porque si usted dejara su prejuicio y por un segundo se metiera a ver la carta astral y ver cómo funciona, se le pondría la piel de gallina. O sea, en el fondo, es una opinión desde el desconocimiento. Es una opinión desde el desconocimiento, yo hay una opinión de que tiene que ir bastante niveles. Yo soy ingeniero, bastante bueno y súper científico, y dentro del mundo de la astrología hay bastante científico. Sí, o sea, hay bastante, hay muchos, y no son científicos fracasados, no, lo más mínimo, ¿me entiendes? Entonces, claramente, si hay tanta gente del mundo de la ciencia en la astrología, es porque empíricamente, cuando uno observa lo que está pasando, uno se da cuenta que realmente hay algo ocurriendo acá. Y médicos, hay muchos médicos. Hay muchos médicos. Como de sí. Diagnóstico. Sí. Entonces, lo que te quiero decir es que, o sea, claramente cuando uno deja de lado, suelta el tema de los horóscopos, porque la carta no tiene nada que ver con los horóscopos. Sí. O sea, aquí hay 1000 variables más. O sea, todo el mundo conoce su propio su signo solar, pero no sabe que hay 9 planetas más. Y que de hecho, el tema en el libro de pareja es como, oye, siempre te enseñaron que la compatibilidad era entre tu signo, pero en realidad hay otros planetas que mirar para el tema de compatibilidad. O sea, hay un desconocimiento gigantesco, que es culpa de los propios astrólogos. O sea, los propios astrólogos, en un intento por generar dinero, empezaron a mover todo el tema de los horóscopos y se perdió el sentido, de cierta forma. Entonces, cualquier persona que se meta al mundo de la astrología se da cuenta que hay algo impresionante. Lo que pasa es que no sabemos por qué. Y es donde entramos en la parte teórica, de filosófica, de por qué los planetas están asociados a nosotros y cuáles son las energías. Y la ciencia lo que más critica es que demuestra empíricamente qué energía, está la ley de gravedad, hay muchas cosas, está el magnetismo, existen muchas energías en el universo, pero qué hace que los planetas nos afecten. Y eso no sabemos explicarlo. Pero es que eso es lo raro, porque que un fenómeno funcione no significa que tú no puedas explicar cómo funciona un fenómeno, no quiere decir que no exista. Pero por supuesto. Entonces el tema está en que si tú me lo explicas no existe, es como absurdo. Es que eso también, y tenemos que entender que la base del pensamiento científico de los últimos 5 siglos se basa, o sea, parte de la idea de que desconocemos. O sea, ¿qué es lo que cambia la visión desde la Edad Media al Renacimiento y el resurgimiento del conocimiento científico? Que en la Edad Media nada se podía cuestionar, porque todo era como Dios quería que fuera. Entonces, no había nada que cuestionar. No sabemos,
Nosotros sí sabemos que es porque Dios lo quería así. Entonces, el pensamiento científico cambia completamente cuando parte de la idea de que hoy en realidad quizás hay algo más que simplemente que Dios lo dice, sino que hay cosas que no entendemos. Entonces, dado nuestra ignorancia, investiguemos. Entonces, ese es justamente el llamado astrológico. Dada nuestra ignorancia, investiguemos. Y también tiene que ver mucho con la astrología moderna. La astrología que hago yo no tiene nada que ver con la astrología que se hacía hace 200 años atrás y menos. ¿Por qué? Porque las aplicaciones de la astrología moderna en educación, en salud, en terapia, en empresa, son absolutamente diferentes. Y también porque el contexto de la astrología, o sea, los planetas están ahí dándonos información. Lo que cambia es el contexto cultural. El contexto cultural de los astrólogos hace 3000 años atrás, ¿qué tiene que ver? O sea, las definiciones clásicas de lo que eran las casas, o sea, era otro mundo, ¿me entiendes? O sea, la astrología clásica habla de las estrellas fijas y ahí decía estrellas fijas, no, aquí te cortan la cabeza seguro. Bueno, porque en una época, de verdad, a la gente le cortaban las cabezas, ¿me entiendes? Pero en esta época decir que esa casa representa corte de cabeza, no representa corte de cabeza, a nadie anda cortando la cabeza hoy en día. Oye, bueno, muchas gracias, Pablo. No, gracias a ti, interesante entrevista y esperamos que a nuestros auditores y lectores de la revista les guste también. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, y aprovechen, está hecho de verdad para ayudarlos a resolver diferentes temas en las relaciones de pareja y está hecho para personas con o sin conocimiento de astrología, que es lo más importante. Y también en cada capítulo que se ve la luna, Venus, Plutón, el drama, diferentes temas, se dan consejos terapéuticos y se dan consejos de terapia floral para trabajar cada tema. Entonces es muy práctico también el libro. Muchas gracias y nos vemos en una nueva entrevista. Muchas gracias.